Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Here I am, Edwin Garcia, for being your teacher for today. Well, what we're going to do? Well, at always for every class, we have to read in one versicle from the Bible. And this is for learn about it. Well, remember for ESC Education School, it is very important for us that you know not just English. No, it's not just to learn how to speak English, how to pronounce English, or maybe how to speak it. No, it's something else that we have to learn. And we are going to looking for some versicle from the Bible and looking for some values that we are going to learn. At that time, we have to learn not just this for our lives. We have to learn English and the application for it according to the Bible. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Clases para este día. Vamos a comenzar en la dinámica de la escuela. Siempre tenemos lo que sería un tiempo de meditación al comenzar las clases y vamos viendo un versículo cada semana. Esta semana, ¿verdad? Nos corresponde lo que vendría siendo Matthew 6:2 o Mateo 6:2. El propósito de leer esos versículos es aprender valores. Dentro de la parte, digamos, de la formación académica, no solo van las competencias, digamos, de procedimentales, las competencias a nivel teórica, sino también la parte actitudinal, es decir, cómo nos comportamos como seres humanos. ¿Cuáles son nuestras actitudes? El propósito de leer estos versículos es doble. En primer lugar, abonar a la parte actitudinal, al desarrollo, digamos, como personas, y en segunda instancia, que estudiemos inglés a través de la Biblia. A veces cuando nos quedamos en español, vemos unas cuantas versiones o traducciones de la Biblia, pero en inglés es una gran cantidad de traducciones las que encontramos. Bueno, la palabra con la que vamos a iniciar quizás esté un poco complicada o la van a sentir complicada, puesto que estamos en un nivel básico, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver cómo va su pronunciación. El valor con el que vamos a estar trabajando esta semana o el que vamos a estar meditando es más una sugerencia, a no ser o a no tener, digamos, no podemos decir que es una cualidad, ¿verdad? Sino más bien a no tener este adjetivo que no se vuelva parte de nuestras vidas. Porque como iremos a ver, de acuerdo a la definición del diccionario, es un adjetivo. Entonces, la frase que vamos a estar examinando es don't be hypocritical. Don't be hypocritical. Bueno, esta se encuentra en Matthew 6:2. La versión en inglés que vamos a retomar es la Vivian Standard Bible, que nos dice, so, when you give to the needy, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly, I tell you, they already have the full reward. Well, entonces, la palabra en cuestión tiene que ver con ser hipócrita. En este caso, la intención es no serlo para nosotros. El contexto en el que ocurre esto es que Jesús está hablando respecto de lo que en español es la limosna. Como pueden ver, Reina Valera nos dice cuando después limosna. La versión en inglés es un tanto diferente. Dice, so, when you give to the needy, cuando le des al necesitado. No habla de limosna. La palabra limosna tiene un origen griego que apunta a hacer piedad, tener misericordia, compadecerse de la necesidad de alguien. Sin embargo, este vocablo no es usado en la mayor parte de traducciones en inglés. A lo más que vamos a ver en las versiones en inglés es hablar de caridad.
Luego viene la siguiente parte. Do not sound a trumpet before you, que es muy similar a lo del español. No suenes trompeta delante de ti. Esto vendría siendo una forma retórica en la que Jesús pues dijo, bueno, no te alabes, no hagas gran bullicio cuando des ayuda a alguien. Luego nos dice, as the hypocrites, que vendría siendo los hipócritas, como los hipócritas en las sinagogas, en las calles. Eso es bastante parecido. Ah, Reina Valera habla de ser alabados. Vivian lo pone como to be honored by men, ser honrados por los hombres. La parte final es bastante parecida. Ahora, como notarán, la palabra en cuestión, la de hipócrita, pues tiene mucha similitud entre el francés, el inglés y el español. Y eso no es de asombrarnos. Normalmente vamos a ver que las palabras que tienen similitud entre estos idiomas tienen un origen, digamos, en el latín. El inglés, hay vocablos que vienen del German, es decir, del germano, y hay vocablos que vienen del latín. Siempre que veamos vocablos que son muy diferentes, como righteous, que tiene que ver con justice, hacer justicia o la justicia, righteous es una palabra que viene más del germano. En cambio, justice es una palabra que viene más del latín. Pero es más frecuente en el inglés hablar de righteous que de justice. En este caso es muy diferente. Ahora, vamos a ir a ver el término en dictionary.com. Dictionary.com es un diccionario de definiciones, es un diccionario inglés-inglés, en donde podemos encontrar mucha, vasta información que nos puede ser muy útil. En primer lugar, encontraremos la pronunciación de acuerdo a dos sistemas fonéticos que son con los que vamos a estar trabajando. Uno es el phonetic respelling. Si clicamos acá, nos cambia al phonetic respelling, que es esto que estamos viendo en pantalla, que es usar como las letras comunes de nuestro alfabeto tradicional para la pronunciación. Y lo otro es ver el IPA, que es el International Phonetic Alphabet o alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional recurre a símbolos más que todo del griego para representar los sonidos no solo del English, sino de todos los idiomas. Es un compendio prácticamente de lingüistas que cuando hablamos de un fonema es la escritura del sonido, cómo se escribe el sonido. Entonces, los phonetic system nos sirven para eso, para saber cómo vamos a pronunciar. El español es un idioma directamente fonético, es decir, así como lo escribimos, así lo leemos. El inglés no. Por eso hay que recurrir a estos sistemas para saber qué sonido va a tener. Ahora, esa palabra se vuelve bien interesante a nivel del English, puesto que es de estas palabras extrañas, no por la pronunciación, sino por la cantidad de syllables. La mayor parte de palabras que provienen del inglés o que son del inglés son palabras mono y bisílabas. El inglés se compone en su mayoría de palabras mono y bisílabas. Hablar ya de palabras que sean de 4 o de 5 sílabas son muy pocas palabras las que existen en inglés con esa cantidad de sílabas. Entonces, para el caso de esta, nótese la separación silábica. Y ahí viene la diferencia. El español nos hace pensar como hipo, como que fuera la HI una sílaba y la P y la O la otra sílaba. Pero aquí se comporta diferente. El inglés nos dice que estas tres, la H, la Y y la P, son la primera sílaba. Y que esa Y, que esta Y, en este caso es poco común que la Y tome este sonido, pero el sonido que va a tomar para esta palabra es este que está aquí. Parece una I mayúscula, pero es una I diferente a la del español. Cuando veamos la I del español en el sistema fonético, siempre va a ser I, pero esta que es así, que es con esta forma, es I. Es una I corta, se le llama en inglés. La I short, I. Entonces, esto se va a pronunciar como hip, hip, hip. Es muy corto.
No es como decir hip. Esa es otra cosa. Este es hip, hip. Ahora, ¿qué es la siguiente? La O se queda solita y es una sílaba. Es una sílaba ella sola, pero no se va a pronunciar como O. Normalmente la conocemos con el nombre de O de acuerdo al alfabeto tradicional, pero el alfabeto fonético en este caso nos dice que el sonido que va a tener esta vocal va a ser del schwa. El schwa es un símbolo que vamos a irlo conociendo en muchas palabras. Tiene la forma como de una letra E al revés, ¿verdad? Y vista como un espejo. Se llama schwa y es uh, uh. Es uno de los sonidos más importantes del inglés en términos de los vocales y es el sonido que tiene menos gracia porque prácticamente no hacemos nada, solo es como pujar, ¿verdad? Como acá, uh, uh, Entonces tenemos ip, 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 ip. Luego se viene la tercera sílaba, the third one, que comienza con la letra C, la R, la I y la T, hasta aquí. Entonces, ahí es donde viene la situación, que vean que no se separa igual que el español. El español nos hace pensar que aquí sería la H con la I, la P con la O, la C, la R y la I, y la T iría con la otra I, pero en el inglés no. En el inglés se cortan. Y no solo eso, sino que esta es la sílaba tónica, es la que lleva más fuerza de voz. Y va a sonar como crit, crit, crit. La C en el inglés a veces toma prestado el sonido de la K y a veces toma prestado el sonido de la S silbante o S. Y esta queda como otra sílaba, esa I, y va a quedar aquí como una sílaba sola. Y luego esta última, la C, la E y la L, es la última sílaba. En este caso, nótese que vuelve a aparecernos aquí un sonido de schwa. Uh, uh, uh. Nada más que esta schwa viene, ¿verdad? Y está en medio de una K y de un sonido de E. Entonces, esto suena, no suena a cal, como nosotros lo diríamos aquí, con un sonido de A, sino que suena como cool, cool. Hypocritical, 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 hypocritical. Es la pronunciación. Vamos a estar escuchando muchas veces esta semana, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo es que suena esta palabra, un poquito compleja, ¿verdad? Ahora, nos dice que es un adjective of nature of hypocrisy, de la naturaleza de la hipocresía, nos dice pretends having virtue, belief, principles, etc. Pretender dice tener virtudes, creencias, principios. That one does not actually possess, que alguien actualmente no posee. O poseer las características de la hypocrisy, de la hipocresía. Al final nos da aquí el origin, de dónde viene la palabra. Viene del griego, ¿verdad? Viene del Greek. Y de acuerdo a los griegos, este era el nombre que se le daban a los actores del teatro griego. A ellos se les decían hipócritas. O sea que en un primera instancia no era un término para denominar a alguien falso, sino que a stage actor, para denominar a un actor de teatro. Como sabemos, pues los griegos dieron inicio a lo que es el teatro, como lo conocemos hoy en día, a la actuación en sí. Entonces, estos actores eran llamados hipócritas precisamente porque fingían cosas que no estaban viviendo o que no sentían. Eran capaces de llorar sin estar tristes, eran capaces de reírse sin estar alegres o motivo por cual el reírse, tal y como los actores modernos. Ahora, ¿en dónde se aplica el término a las vidas espirituales? Porque ahí es donde lo tomó el Señor Jesús. Al hecho, pues, de simular, de hacer creer que tenemos ciertas virtudes, como en este caso, pues, aquellos que muestran o se muestran delante de otros, ayudando, y lo hacen de una manera para que ellos lo vean y no para que se honre a Dios. Well, that's your navio. Con eso terminamos. Y vamos al material. Well, what we are going to do. Como estamos en esta parte en la cual nos vamos a estar conociendo,
vamos a requerir que cada uno de ustedes en esta semana pueda hacer una presentación. Esto lo vamos a hacer el Friday, ¿verdad? Primero Dios, el día viernes ya hayamos cubierto hasta el jueves todo lo que todo lo que vamos a llenar de este modelo está en el material que les había compartido, está aquí en la page number 4 y nos dice personal presentation. Es con lo primero que vamos a estar trabajando. Lo que vamos a hacer es algo muy práctico, ¿verdad? En estas clases la intención es que practiquemos con pequeñas frases ya nuestra pronunciation. Entonces, la primera parte nos dice, write your personal presentation. Vamos a escribir nuestra presentación personal y nótese que es Model 1. Es un primer modelo. Es un modelo que lo vamos a considerar para situaciones como las que estamos ahorita. Es decir, un contexto académico, un contexto donde tenemos compañeros de clase, donde estamos en classmate, donde estamos en un classroom, donde hay un teacher y we are in meeting y nos estamos conociendo. Entonces, eso es como cuando se nos dice, vaya, primera clase, póngase de pie, se va a presentar una autopresentación, pero la vamos a hacer en inglés. Entonces, vamos a dar cierta información. Bien, como modelo tiene ciertos puntos que hay que ir tocando siempre que querramos presentarnos delante de otras personas. Entonces, el primer punto es un greeting. Hay que dar un saludo. Aquí se nos recomienda saludar de acuerdo a la hora del día. Entonces, tenemos tres opciones. Tenemos good morning, good afternoon y good evening. Serían los tres posibles saludos. En el caso del grupo de ustedes, nos vamos a ir por el último, por la hora en la que lo vamos a estar haciendo. Ahora, antes de poner ahí lo que vamos a ir llenando, porque eso lo tienen que ir llenando ustedes en su casa, a medida vayamos explicando las partes, traten de irlo llenando para el día viernes ya tenerlo completo y hacer la participación en clase. Ahora, tenemos que ir viendo las pronunciaciones y dentro de eso vamos a ir rasgando ciertos patrones que el inglés tiene para pronunciar. El primer patrón que vamos a ver acá es la doble O. La doble O en el inglés, o double O, puede comportarse de maneras diferentes. Para el caso de esta palabra, que es para decir buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, vamos a usar un patrón de pronunciación que es el que voy a poner aquí abajo. Esta palabra la vamos a pronunciar como good. Voy a ampliar un poco. La pronunciación va a ser good. Esa doble O, el sonido que debemos de hacer, si ustedes ven el símbolo y lo asocian a algo, seguramente estarán pensando en una herradura. Es un símbolo para la doble O del inglés. Es parecido a un sonido de U, pero es más corto. O sea, la U nuestra es U, pero ese es otro sonido del inglés. Este es U, U. Vean la diferencia. Una cosa es decir U y otra cosa es decir U, U. ¿Qué es este? Good, good, good. Entonces, ese es el primero que vamos a decir. Good. Ahora, para no dejar en el aire y no solo irnos al que vamos a utilizar, vamos a ir viendo las pronunciaciones de acuerdo al IPA de lo que vendría siendo los saludos de acuerdo a el intervalo, el tiempo del día. En primer lugar, tenemos la mañana. Y para la mañana, la pronunciación vendría siendo como esto que está acá. No es more, porque si usted dice more, está diciéndolo como una O y no es una O. En este caso es una O, pero especial del inglés. Está unida a la par de la R. Esta O, que para algunos, si la ven así, algunos me dirán, mire, teacher, eso parece una letra C, pero como que está al revés. Sí, parece una C, pero no es una C. Es más bien una O. Es una O, pero como que le comiéramos aquí esta parte de la pancita. Y ahí solo nos queda la forma. Como que piense, le comimos una parte, entonces quedó así. Entonces, eso es un sonido de la O del inglés que se llama una O con un glottal stop, es el término en inglés. Glottal stop. Eso en español no existe, ¿verdad? Por eso es que cuesta un poquito comprenderlo. Pero esto es un sonido gutural. Es un sonido que procede de nuestra garganta, de nuestras
cuerdas vocales y es un sonido que se le dice stop porque se corta, se detiene. Bien. Siempre que explico este sonido, traigo a referencia un proverbio, que el proverbio dice algo así como, siempre que te sientes delante de un rey, no mires sus banquetes y pon cuchillo a tu garganta, porque precisamente eso es el glottal stop en inglés. Existen muchos glottal stop, pero aquí nos interesa el de la O. La O es así, O, pero con un glottal stop es O, 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 O. Es cortada. Entonces, a eso se une la R. Y por eso decimos more, 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 more. No es more, es more, more. Y luego, pues tenemos lo que vendría siendo este típico terminación de ing, que suele aparecer en muchas palabras en el inglés. No lo asociemos a los verbos porque no siempre aparece solo en verbos, a veces aparece en otras palabras. En este caso, el sonido es ning. Y aquí quiero destacar algo. La terminación NG tiene un sonido especial que es este. Si ustedes ven la letra N que está acá, es muy diferente a esta que parece N, pero con un colochito. En la actualidad, en el inglés norteamericano, ya no se hace diferencia entre una N y una NG. Es decir, los norteamericanos hoy eso lo dirían como nin, nin, como que fueran dos N. El sonido oficial, digamos, debería ser ning, ning, good morning, con una G al final, con el sonido de una G. Pero en la cultura norteamericana eso ha tendido a desaparecer en todas esas terminaciones que involucran el ing. ¿Qué significa eso? Que lo puedo decir sin el sonido de la G y se va a escuchar bien, no hay problema. Bueno, esa sería good morning, good morning, good morning, para los buenos días. Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente tiene que ver con las buenas tardes. Y en este caso es una palabra que se ve larga, pero que realmente no es tan complicada. Esto lo vamos a pronunciar como afternoon, afternoon. Vamos a hacer una separación aquí. Afternoon. Afternoon. Son 3 sílabas las que vamos a sacar. Ahora, nótese que la A no es una A pura, como en el español. Es un sonido de vocal en el inglés en donde se hace I, 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 I. Es como la A con la E. Por eso usted ve el símbolo ahí mezclado la A con una E. Es I, 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 I. A, E, pero rápido. Entonces se dice at, con la F. Con la F es con nuestros labios hacia arriba y hacia afuera. At, 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 at. No es como af, porque si usted solo hace af, solo está haciendo la A y la F. Es at, at, at. Luego, en la parte de la T, la E y la R, pues suena third, third. Ahí aparece el schwa. ¿Se acuerdan que en lo que estábamos viendo de la palabra, ¿verdad? Aparecían dos schwas en la palabra de esta semana? Pues aquí está el schwa, after. Y miren qué curioso. Esas dos letras O de noon no suenan igual que la de good. Son muy diferentes. Por eso les decía, las doble O en el inglés hay que tener mucho caution. Hay que tener, you have to be careful. Hay que tener cuidado porque no en todas las palabras suenan igual. Esa U que está ahí es como la U nuestra. Noon, es largo. Noon, good, noon, good, noon. Son dos sonidos muy diferentes. Good afternoon, good afternoon. Bien, y vamos a ir con la que da dolor de cabeza. Esa es la que da más problema para nosotros como hispanohablantes. Porque por algún motivo queremos leer el inglés como si se tratasen de sílabas del español. Quizás creo que como nuestro cerebro ya está programado a eso, venimos y queremos leer de esa manera. Y ahí es donde fracasamos al momento de pronunciar.
Tras que no conocemos que el español solo tiene A, I, O, U, 5 sonidos y el inglés tiene 20 sonidos vocales, tras que no conocemos los otros 15, pues a eso agreguémosle que queremos separar las sílabas como que son español y claro, por eso no nos salen bien el inglés o nos cuesta pronunciarlo. En el caso de esto, evítese leer o pensar que estas tres son una sílaba, porque ese es todo el meollo del asunto. Esta E que está acá no suena, solo suena la primera junto a la V y luego esta de acá. Ahora, esta no suena a E, sino que tiene el sonido del inglés. La E del inglés se pronuncia I, como la I del español. Y ahí es donde se nos viene como el cruce de cables, ¿verdad? Porque ya nos confundimos. Pero con la práctica uno recuerda que es A, E, I, O, U. 5 vocales. A, E, I, O, U. Entonces, este es el sonido I. Y va a sonar como evening, 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 good evening, good evening, good evening. Nada de andar diciendo evening, porque no se lee de esa manera. Lo está leyendo en español. Es good evening, good morning, good afternoon, good evening. Well, ahora, ¿qué es esto? Porque aquí es donde viene la otra confusión. Bueno, si esto es good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening es buenas noches, pero ahí dice uno, ¿y qué pasó con good night? Yo he escuchado de good night, pero no de good evening. Bueno, es de recordar que esto solo existe en el inglés. Es un periodo del día que comprende desde que el sol se va a acostar hasta que la noche ya cae. De manera práctica, vamos a decir, mire, va a ser entre las 6 p.m. y prolonguémoslo hasta las 8 p.m., aunque puede ser hasta las 9 p.m., porque a diferencia de otros países, nosotros no vemos eso, pero en otros países a veces oscurece como a las 9, 10 de la noche. Bueno, hay países que es medianoche y no se ve tan oscuro, se ve como aquí cuando son las 5:30. Entonces, en el inglés, eso se usa más para saludar. Se deja como un greeting. Y el good night se deja ya para despedirse, para decir ya me voy a la cama, me voy de ese lugar. Entonces, siempre que es un greeting, es good evening. Entonces, en el caso nuestro, por la hora en la que estamos recibiendo la clase, pues ustedes deben de iniciar con el saludo como good evening. Good evening. Eso va a ser lo primero. Bueno, y luego vamos con la típica presentación, con la parte de my. En este caso, la Y toma el sonido de una I, o sea, como que fuera una I latina, y pues lo vamos a pronunciar como my, no hay mucha complicación, y name, que pertenece al grupo de palabras que terminan en letra E. La letra E al final no suena en el inglés, y el sonido para la A corresponde a un sonido largo. My name. Y luego el verbo to be, que es is, recordando que esa S, en este caso, la S tiene dos sonidos y hay que prestarle atención a estas consonantes. La S tiene dos sonidos, un sonido sin vibración o un voiced y un sonido voiced o con vibración. En este caso debemos de usar el sonido voiced, que es el sonido vibrante, que es como una Z. Entonces, my name is, y allí usted tiene que escribir su nombre. Ahora, como es una presentación delante acá de los compañeros, yo recomendaría que demos el first name y el last name. Si fuera mi información, diría, my name is Edwin García, escribiendo nombre y apellido, para presentarnos y que todos nos conozcan así. No vaya a ser que alguien se llame igual que yo y pues por lo menos me puedo distinguir por el apellido o por el last name. Entonces ahí tendríamos my name is y ahora vamos a llenar la siguiente. Nuevamente acá nos aparece una I, es para decir yo. En inglés el sonido es I, es el sonido de esta vocal
I. En blue color voy a ir dejando las pronunciaciones de acuerdo al IPA system. Y luego viene am. I am. I am. Es con el I. Ojo con esto. Aquí es donde por lo general como latinos nos delatamos que pronunciamos con los sonidos del español. Porque si usted dice I am, usted está nuevamente haciendo solo una parte del sonido. Está solo sacando la A. Y debe ser I. I am. I am. I am. Tiene que verse eso de que la mandíbula baja para el A, E. A, E. Sube y baja. Es un sube y baja al mismo tiempo. I am. I am. I am. I am. Yo soy. ¿Quiere sonar usted más estadounidense? Diga I am en vez de I am. I am. I am. I am. Bien, luego aquí vamos a poner la edad. Entonces ahí pues yo recomendaría que en ese momento usted lo ponga en números, ¿verdad? Es cierto que vamos iniciando, que no sabemos pronunciar todavía los números, pero ese no es el punto, por lo menos acá. Si no, busque la pronunciación ahí en Google, ¿verdad? Sería lo más fácil. No me voy a meter mucho ahorita en el tema de los números, porque no es el propósito de este topic. Pero sí vamos a ver acá lo de years. Bueno, years old, la expresión years old la podemos traducir como tengo tantos años de edad, ¿verdad? Tengo tantos años. Entonces, ¿verdad? Es el diptongo EA, que se pronunciaría como de esta manera, years, years, vean, una I corta, aparece el schwa, o sea, esto no es years, es years, years, years. Y la palabra old, que es un adjetivo, que significa viejo, que esto es parte, digamos, de la estructura de la expresión en inglés. Claro, si fuese una presentación muy informal, basta con decir I am 37. I am 37 y ya está diciendo que tiene 37. Pero para que se escuche mejor, decimos I am 37 years old. Si alguien tiene 20, I am 20 years old. Alguien tiene 15, I am 15 years old. Years old, years old, years old, years old. Bien, ahora, como verán, estos son datos introductorios, datos genéricos para que la gente me conozca, sepa quién soy, mi edad, y ahora vamos a dar otra información. No me gusta el orden en el que está este acá. Yo preferiría la de I am from primero que la de I live in, pero sigamos el formato. Entonces, aquí está claro que vamos a volver a repetir este sonido. Se vuelve a repetir I. ¿Ven? I. Incluso yo diría, mire, este formato como que es un poco repetitivo, ¿verdad? Pero el propósito de la repetición es que usted diga varias veces la misma palabra, el mismo sonido para practicar. Entonces, I. Y con este verbo hay que tener cuidado. La palabra aquí se está usando como un verbo. Entonces, cuando se usa como verbo, esa palabra tiene un sonido. Cuando se usa como adjetivo o adverbio, tiene otro sonido. Entonces, el sonido que le corresponde aquí es un sonido corto para una I corta del inglés y una V. Entonces, es I live. No es I live, porque si usted usa live, eso es otra cosa. Es la misma palabra, pero usada como adjetivo, no como verbo. Entonces es I live, I live, I live. Y ahora debemos de decir la ciudad. Ese es el objeto de esto, la ciudad en donde vivimos. Entonces vamos a usar acá in, que nótese, miren, es la I corta. Entonces vean en este pequeño grupo de palabras, en esta presentación, ya se nos van dando muchos sonidos. Y pueden ver que este sonido de la I, I corta del inglés se usa mucho. Y no es como I. O sea, no es lo mismo decir in a decir in. Porque en una estamos usando la I del español, que es como prolongada, que para el inglés es la E en algunas ocasiones.
Bien, entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a llenar, espérame que habíamos dicho que íbamos a usar el red color para la information. Entonces acá, pues, el número que a ustedes les corresponda. Y aquí vamos a poner, en nuestro caso, podemos usar el department. Entonces podemos poner, por ejemplo, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Se vive en otro municipio, puede poner el nombre del municipio. Si quiere poner el nombre del barrio también. O whatever. Lo importante es que sea un place de aquí del Salvador y que podamos reconocer en qué zona vive. Y vamos a terminar con esta última, que es el origen del país, en donde se nos va a repetir el I. En este caso se repetiría el I nuevamente. Y vuelve a usarse también el sonido M. I am. I am. Acuérdense pronunciarlo de esta manera para que se gesticule más al estilo del American English. I am. I am. I am. Y luego la palabra from. La palabra from es para decir el origen de. En este caso, soy originario de, podríamos traducir esto. O soy de simplemente. I am from. Y aquí otra cosa. Esa O de from, cuando la pronunciamos no es from, no es O, no es O. Este es un caso especial. Esta O adopta un sonido que en el inglés se conoce como el sonido OW. OW. Es como una A con una U. Por eso el símbolo que se usa el circunflejo nos dice, mira, esto parece una A, pero no es una A. Pero bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá. Y mañana vamos a continuar con la otra parte. Les envío la captura de esto para que vayan tomando en cuenta cómo lo van a llenar y cómo vamos a hacer la pronunciación de estas palabras. Goodbye, everybody. Take care. I wait you for tomorrow class. May God bless you. Goodbye, goodbye. Have a good one. Goodbye, teacher. Goodbye, Thank teacher. Goodbye. Okay, Bye until bye. tomorrow. Have a good one. Take care.